Sean bienvenidas una vez más a un episodio de Trinchera de Ideas. En esta ocasión tenemos en nuestro punto de mira la vocación, las profesiones y todo lo que implica el profesionalismo en distintas carreras. Para eso tenemos dos invitadas muy especiales, Elsa y Fran de Elsa y Fran. Y pues nada, me gustaría que se presenten ustedes para que quienes nos escuchan las conozcan y sepan más o menos de qué va a tratar el episodio de hoy. Hola a todos. Pues un gusto estar aquí el día de hoy, en este día tan ajetreado, pero por fin estamos aquí reunidos, ¿no? Yo me llamo Frances, yo estudié literatura dramática y teatro y pues estamos, por cuestiones de la vida, ahorita no nos dedicamos a eso, estamos trabajando en una constructora, fíjate, o sea, qué contraste, ¿no? Es un contraste enorme, pero estamos trabajando en una constructora y aquí estamos, ¿no? Viviendo el día. Y hola, ¿qué tal? También un gustazo, muchas gracias por la invitación. Y pues yo soy Elsa Mendoza y pues también soy egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Y pues aquí andamos tratando de salir adelante con esta profesión que elegimos. Afortunadamente, yo sí estoy ahorita en teatro, entonces tenemos función el 2 de octubre, entonces aprovecho para invitar si alguien va. Estamos en el Centro Cultural El Semillero con la obra Retrato. Estoy haciendo iluminación ahí, entonces ojalá que alguien pueda ir a través de este podcast. Y nada, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias a ustedes por aceptar. Ya les había dicho en backstage que soy muy fan de su contenido, entonces para mí es muy padre que estén aquí, que hayan aceptado la invitación. Y bueno, ya sonó como un poco chiste al principio, pero sí, el proyecto se llama Elsa y Fran. ¿Son ustedes dos? Y Sí. entonces, a ver, platíquenos cómo surge la idea de este proyecto, porque dijeron, el mundo necesita otro podcast. Pues Elsa y Fran surgió en la pandemia, o sea, durante la pandemia estábamos en crisis existencial. Elsa y yo emocionalmente teníamos un buen de problemas, o sea, todo estaba muy desbordado en nosotras y como ya habíamos trabajado juntas el año pasado en, en nuestro servicio social, pues decidimos empezar este proyecto juntas, hacerlo igual virtualmente como ahorita. Empezamos así porque obviamente por todo lo que estaba sucediendo, no nos podíamos ver presencialmente, pero decidimos empezar ese proyecto durante la pandemia. Yo creo que todo nació como de una necesidad de sentirnos apapachadas y apapachar a los demás, porque estábamos así, nosotras en el agujero, y hicimos una muy bonita amistad ella y yo en el servicio social, como dijo Fran, y entonces en ese agujero estuvimos juntas, ¿no? Apoyándonos, y de repente ella me decía como, no, es que échale ganas, tú puedes, y yo a ella. Entonces dijimos, pues es que seguramente hay alguien allá afuera que necesita eso, ¿no? Que alguien le diga, échale ganas, tú puedes, ¿no? Eres importante, eres muy valioso, valiosa, y hay que echarle ganas. Sí, surgió como ese espacio en el que nosotras podíamos hablar y de cualquier cosa y también que alguien más nos escuchara y tal vez se sintiera identificado con lo que sentía en esos momentos. Entonces se hace el proyecto y surge así, de esa manera. Sí. Hace un poquito decías, suena chiste, pero se llama Elsa y Fran, como que básicas, pero pensamos un chorro, es muy difícil nombrar las cosas. O Además, sea, no nos queríamos limitar en el nombre y sentíamos que los nombres nos acortaban mucho a todo lo que queríamos decir. ajá. Y además tampoco, por ejemplo, podríamos habernos llamado Fran y Elsa, pero no suena tan bien como Elsa y Fran, entonces... ¿El orden tiene que ver algo, entonces, nada más con la fonética o si es algo aparte de eso? Sí, ¿No? Ok. Sí, solo con sí. la fonética, no tiene nada que ver. Yo soy Que, más que, importante que ajá. Fran, pero yo no se lo digo. Ya que amarra navajas, ¿no? Es de la Demonios. importancia.
No, sí está Sí, no. muy chido. Creo que en general un montón de proyectos surgieron así, ¿no? Así como de, estamos solas, solos, soles, y hay que sentirnos, acobijades. Y está bien, o sea, como que nos hace recordar que a pesar del 2020 somos humanos todavía. Y Sí, Así es. a pesar de la distancia y a pesar de que nos estamos ahí. Son tiempos muy difíciles en general. Son Ujú. tiempos como muy fuertes. Se lo comentaba en alguna ocasión a mi terapeuta. Me siento mal, me siento raro, porque me siento bien y el mundo se está acabando así, se está arruinando y yo me estoy sintiendo bien. Entonces eso me hacía mucho conflicto y entonces me sentía mal por sentirme bien. ¿Qué onda? Sí, un rollo ahí medio absurdo, porque yo estaba tan cómodo, sintiéndome relajado, distanciado de la universidad y demás, y todo el mundo ahí sufriendo. Yo no entendía muy bien qué pasaba. Pero entonces este tipo de proyectos, pues sí nos recuerdan que necesitamos comunicarnos y lazos y eso, o sea, como que lazos. Después de todas las redes sociales son eso, ¿no? Son una especie de lazos que medio complejos ahí porque hay unas cosas que no, pero en general tratan de unirnos y entonces creo que eso está muy interesante y me gusta mucho que ustedes se hayan subido al barco del apapacho colectivo. Está muy bonito. Sí, Sí. de los podcasts, De de los hacer podcasts, podcasts, sí. porque sí. Hay más gente haciendo podcast que personas escuchándolos. Bueno, si al menos toda la gente que hacemos podcast nos escucháramos entre nosotros, ya sería bastante Sí, público, ¿no? una red de podqueros independientes. Y ahora sí, justo enlazando ya como al tema de conversación y a este tema de los podcasts y lo que nos gusta hacer y no nos gusta hacer, mi pregunta es, ustedes, Elsa y Fran, ¿cómo definen la vocación? Para ustedes, ¿qué es la vocación? Si tuvieran que definirla así que digan, dile a este chavo, esta chava, ¿qué es la vocación? ¿Cómo la definirían? Pues algo que en lo que decides especializarte por lo menos gran parte de tu vida, ¿no? Yo lo definiría así. O sea, algo en lo que te quieres especializar la mayoría de tu tiempo de vida Yo, yo, aquí. yo creo que se construye, la vocación es algo que se construye y tiene como piezas el contexto en donde creciste y cómo te desarrollaste, tus gustos y tus descubrimientos personales de la vida y de las cosas y justamente tus metas a futuro, ¿no? ¿Qué es lo que quiero y en dónde me proyecto en corto, mediano y largo plazo? Creo que hacia allá va lo que podría ser la vocación. Está interesante esto que mencionan, o sea, porque yo concuerdo con las dos completamente, o sea, no estoy peleado con ninguna definición, creo que de hecho ninguna definición de usted está peleada, y eso está padre, Ujú, o sea, como algo que te quieres dedicar, pero además de que te quieres dedicar por muchos años, es algo que se ujú. construyó a partir de tu historia personal, de tus condiciones, o sea, y está interesante, o sea, no es lo mismo crecer en un ambiente donde se escuchaba mucha música a un ambiente donde lo que se consumía mucho era cine, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces siento que sí influye en algún sentido el contexto en el que uno se desarrolla para forjar una vocación. En ese sentido, ¿será que todos tenemos vocación? Sí, ¿Sí? sí, yo creo que sí. Todos podemos, porque si nos ponemos en estricto sentido, es una actividad, o sea, es una actividad, una habilidad que uno puede desarrollar. Entonces, una vocación ya dependerá de ti si la ejerces al 100% profesionalmente, pero yo considero que todos tenemos vocación, incluso las personas que no eligieron estudiar profesionalmente siempre van a tener algo en lo que necesitan desarrollarse laboralmente, Sí. porque vivimos en este sistema que nos obliga justamente a laborar. Sí, precisamente, creo que así como lo definí, pues todos tenemos un algo que aprendimos que debe de ser y un algo a lo que tenemos que ir. Entonces, de ahí pues tú le pones tus gustos y tu personalidad y escoges, ¿no?
Tuve la experiencia hace como unos meses de estar dando clases en una comunidad en el Estado de México y obviamente los parámetros de las vocaciones, podría decirse, o de los sueños a alcanzar, son muy distintos a las personas privilegiadas que estamos aquí en la ciudad o que tenemos acceso a una educación de mejor calidad, pero finalmente existen, ¿no? Les dices a los niños que quieren ser de grandes, ustedes para que creen que son buenos y entonces, no, pues yo sí, yo quiero ser maestra de preescolar, yo quiero ser soldado, yo quiero, o sea, pero de todas formas hay un algo que desean, que anhelan y que además ellos están pues tratando de construirse para ir hacia allá, ¿no? Ahorita que mencionas esto de los niños y las niñas, estaba pensando que incluso la vocación se transforma, ¿no? O sea, porque cuando te preguntan de chavita es como de, ah, ¿qué quiero ser de grande, no? Y por ejemplo, en mi caso personal era así como, ah, yo quiero ser arquitecto, ¿no? Yo quiero ser arquitecto. Y por muchos años dije que quería ser arquitecto. Después pasó a, ah, no, es que yo quiero ser ingeniero en computación, porque me gustan las computadoras y pues quiero ser ingeniero en computación. Pero durante todos esos años yo nunca me separé de la música, ¿no? Entonces hacía música y me rodeaba de música y así. Entonces hacía muchas cosas que yo creía que era lo que quería porque también me gustaban y me apasionaban, pero había algo común siempre en todas mis épocas, ¿no? Y entonces creo que un poco se va transformando y ya después eventualmente puede que te des cuenta que lo que creías tu vocación no era realmente tu vocación y que era otra, ¿no? Yo creo que puede haber incluso varias, o sea, no es Mm, como que tengas que ujú. dedicarte a hacer una toda tu vida. Y puedes seguir aprendiendo. Acabo de ver hoy en la mañana que una señora de 61 años se acababa de titular, o sea, acaba de hacer una licenciatura y se tituló y es como, no, o sea, no hay tiempo, o sea, siempre puedes lograr lo que tú quieras, ¿no? Si quieres estudiar otra cosa en algún momento determinado de tu vida, lo puedes hacer, o sea, no hay como algo que te diga, no, ya, te fregaste, ya eres abogado y serás abogado toda tu vida, ¿no? No siempre hay como esta oportunidad o esta decisión en uno mismo para poder cambiar a hacer lo que, pues, con lo que se siente cómodo también, porque uno cambia también como persona, no va siendo el mismo toda tu vida, vas creciendo y te vas llenando de otras ideas, de conociendo bastantes cosas, y incluso quieres aprender, seguir aprendiendo de eso, y dices, oh, qué interesante, ¿no? Y vaya, o sea, ¿quién te puede limitar? Lo que siento que sí está muy limitado es el sistema, ¿no? Escolar, que tienes que a fuerza estar 4 años, 5, por ejemplo, los médicos, 7, 8 años que tienen que dedicarse, ¿no? Al estudio. Eso sí se me hace como un poco pesado porque sí te llevas bastante tiempo, ¿no? Puedes a lo mejor estudiarlo, leerlo, incluso ahorita, y lo vimos en la pandemia, o sea, muchas personas en vez de estudiar se ponían a ver videos y hay videos de todo, así, de todo. Y tú puedes incluso ser autodidacta, ¿no? Aprendiendo de muchas otras cosas. Pero ya dependerá de ti qué es lo que quieras, ¿no? O para qué estás estudiando lo que estudias. Sí, yo creo que es muy importante eso que decías, Mike, porque dijiste, bueno, de alguno que sí descubre cuál es su vocación en algún punto, ¿no? Y creo que justo también es un poco eso de que a veces estamos siendo buenos en algo, algo se nos facilita, nos agrada y somos, o sea, buenos, podría decirse, ¿no? Entre comillas. Y no nos damos cuenta porque ahí he estado presente toda la vida y entonces solo decimos como, ah, pues dedico tiempo para esta actividad, pero X, ¿no? Pero, y justo lo que dicen otras personas, el deber ser, lo que se supone que tienes que hacer, o lo que una idea que alguien más te dice y tú dices, creo que sí, quiero ser eso o quiero ir hacia allá. Y resulta que no, porque todo el tiempo estuviste yendo, no sé, a lo mejor y hasta de manera necia hacia un lugar sin darte cuenta que estaba ahí presente. Pero sí creo, como dice Frank, que de todas formas, pues siempre hay tiempo y nunca es demasiado tarde para darte cuenta y girar y mirar y ir hacia allá ahora, ¿no? O de hacer ambas cosas o de hacer más de dos cosas al mismo tiempo y finalmente, pues ser
feliz y poder sobrevivir en este mundo capitalista ganando dinero, porque finalmente eso es muy importante, que aunque tú tengas un sueño y digas, soy bueno en esto y se me facilita, pues igual y no hay tantos recursos o tantas facilidades para poder desarrollarse profesionalmente y vivir de eso, ¿no? Y pues finalmente terminas dedicándote a otra cosa para sobrevivir y aparte haciendo esa actividad. Es como chistoso, ¿no? Porque al final de cuentas, los papás tienen razón. O sea, eso duele decir que tienen razón, porque es como de, primero dedícate a algo que te deje dinero y después haces lo que a ti te gusta. Y es muy Pero difícil. no vale mucho. Y es muy difícil porque puedes dedicarte a hacer algo que te deje dinero, porque vivimos en un mundo que se mueve por el dinero, pero puedes ser infeliz por bastantes años, ¿no? Entonces está como Sí. esta tensión constante y este duelo, es como de, puedo ser feliz aunque no tenga tanto dinero, o puedo ganar bien aunque no sea tan feliz, ¿no? Y entonces ahí sí, está el problema, ¿no? O sea, ¿qué vamos a elegir? Sí, pareciera que son unas por otras, ¿no? O sea, puedes tener el dinero del mundo y ser infeliz, o sea, que tu familia no te visite, pero eres millonario, o no tener nada y valorar a las personas que están a tu alrededor, ¿no? Pareciera que es como una condición, una constante, no sé. Es como las personas que ven el vaso medio lleno, medio vacío. O sea, yo creo que depende mucho de eso, de qué lado estés tú de la moneda para preferir una cosa u otra. Yo en mi historia personal de terminar estudiando teatro, mi papá como que tuvo una infancia muy pues austera, ¿no? Muy pobre. Y entonces para él lo más importante es tener el dinero antes de pensar como en estar como contento, feliz, ¿no? Es como, pues es que esto es necesario, es la necesidad y no regresar allí, ¿no? Pero yo que ya crecí en una situación más cómoda, pues yo digo, no, para mí es más importante estar feliz y hacer lo que yo quiero que que haberme dedicado a algo o estar haciendo, sí, haber estudiado tal vez otra cosa que no me llenara, pero estar contenta y no ganar mucho dinero y tal vez como mantenerte en tu mismo nivel social y como comunidad en el mismo lugar que creciste. Digo, también hay que tener en cuenta que nosotros estamos hablando desde cierta clase social, y que digo que no es la más acomodada, pero tampoco es la más precarizada, entonces sí tenemos como ciertos privilegios y, ¿no? Hay que admitirlo en esta cuestión de, por lo menos no nos tenemos que preocupar por comer todos los días, ¿no? Hay gente que sí se preocupa por eso, y entonces el elegir carrera ya es una cuestión de supervivencia más que de alimentar el espíritu, y que estas cosas medio espantosas que luego nos decimos a nosotros mismos los artistas, ¿no? Y también Comer Además, aplausos. sí, estaba pensando también en, justo en esta cuestión de clase, sí, o sea, cómo es importante a la hora de elegir, ¿no? O sea, evidentemente esta cuestión que yo mencionaba hace un momento, ¿no? De elegir tener dinero, pero no ser tan feliz, o ser completamente feliz, pero sin tanto dinero, es una cuestión de nuestra clase, ¿no? O sea, no es así como de que los fifís waxicans tuvieran así como que elegir, ¿no? O sea, porque es así como de, bueno, puedo hacer cine o puedo hacer, escribir novelas, porque de todas maneras no me voy a morir de hambre, ¿no? Y entonces, o sea, como que mucho también tiene que ver esto, ¿no? O sea, a partir de, desde dónde estamos hablando nosotros. sí, y creo que nosotros estamos hablando también desde el ser artista, porque hay mucha gente que, o sea, que estudia lo que quiere y así, y le va muy bien, o sea, económicamente, ¿no? O sea, pero la verdad es que ser ahorita artista o dedicarte a la música, al teatro, al cine, lo que sea, cuando vienes desde esta posición social, por así decirlo, está difícil y está cabrón empezar a escalar también pues esas posibilidades, ¿no? De querer ganar dinero a través de tu arte. Y hace poquito platicaba con un amigo justamente de que las personas como más ricas tienen suficiente dinero para sobrevivir como hasta
generaciones con las mismas comodidades que tienen ahorita y sin necesidad de trabajar más dinero de lo que tienen actualmente. Entonces, justamente, pues ese tipo de personas no tienen que presentarse entre justamente dedicarse a la empresa de sus papás o ponerse a hacer cine, ¿no? Para ellos pueden hacer lo que quieran y de todas formas no importa. Pues sí, para el resto de las personas, como dice Fran, incluso para estudiar otras carreras, es como, es que tengo que escoger bien, porque si quiero ser abogado, tengo que echarle muchas ganas para poder ser abogado, porque no la tengo fácil. Porque si quiero ser médico, y un buen médico o un médico respetable en México, tengo que pasar un examen de admisión para la universidad y para medicina es la cosa más así mortal del mundo. Entonces tienes que de todas formas esforzarte el doble o el triple para poder realizar lo que quieres. Además de que somos un montón y hay muchísima demanda en todo lo que te quieras dedicar, ¿eh? Sí, o sea, y tienes que literal estar como compitiendo con los demás, pues es que es como una competencia porque si quieres un puesto bien y ganar bien, sí, hay pocos lugares, pocas vacantes, por así decirlo. Esto ya es una constante, igual me da mucha urticaria, ¿no? Es como esto de las competencias. O sea, las competencias en sí no me causan urticaria, pero esta noción de competencia para conseguir un empleo o un lugar en la universidad, no sé, se me hace muy problemático, ¿no? Con esta idea de que, es que te quedaste en la universidad porque eres muy bueno o eres muy inteligente. Es que solo se quedan los mejores. No sé, ¿no? O sea, como que siento que es muy problemático actualmente porque eso, o sea, somos muchas queriendo un lugar en la universidad pública, no hay los suficientes lugares y entonces hay una especie de segregación, ¿no? O sea, un filtro, ¿no? Porque no hay suficientes lugares, pero no es porque sean los que estamos en la universidad somos los mejores, ¿no? Que hay quien lo piensa y me parece peligroso que se lo crean. Que Pero, finalmente, ajá, sí, que finalmente la prueba que ha sido o las pruebas que las universidades eligen, pues solamente van a agarrar a un tipo de personas, ¿no? O sea, sabemos que cada persona se desempeña de una forma distinta y una persona puede ser súper buena, pero ponerse nerviosa en un examen y no saber ni siquiera qué está leyendo para contestar un examen. Entonces, no hay para nada razones para pensar que somos o son los mejores los que se quedan en las universidades. Adem- Además puede pasar que por un acierto te quedas o por un acierto te vayas, ¿no? sí, Que es lo más cabrón. sí, entonces, yo por eso luego sí reniego un poquito de la UNAM, digo, habrá quien diga que no, que la UNAM es lo mejor, pero yo sí reniego un poquito porque sí te inculca mucho esa semillita cuando entras, ¿no? O por lo menos yo que estoy desde el CCH, sí era así como, ay, no, es que detrás de ti hay 30 personas que no se quedaron. Y es como, ¿por qué les da orgullo eso? O sea, no, quizás soy medio hippie, pero pienso que todos tenemos que tener la oportunidad de estudiar, ¿no? Ya si somos buenos o no, pues ya veremos en el camino. Pero eso sí me parece un poco problemático. Entonces, porque siento que es el mismo sistema el que te va poniendo trabas para que no encuentres pues esto que llamamos vocación, ¿no? O sea, como, es que yo quiero ser enfermera, pero no me quedo en la universidad para ser enfermera, ¿no? Y entonces tengo que buscar otra alternativa porque no soy buena, porque el sistema me dice que no soy buena, ¿no? Y ya, pues, o sea, no necesariamente que no seas buena, sino que somos muchos y está difícil, ¿no? Claro, y además, ¿qué pasa con las personas que no se quedan? Tienen que, pues, dependen, ¿no? De cada quien. Pero hay muchos chavitos que incluso no se quedan ni en la prepa y ahí, ¿qué hacen? Se van pues, a vagar por la vida. Hoy hay unos que sí encuentran a lo mejor un oficio, ya no una profesión, por así decirlo, y se van a estudiar un oficio. Ahorita en donde yo estoy hay chavitos así que pues, no están estudiando y que llegan aquí a aprender, aunque sea un oficio de carpintería o saber hacerle a la plomería, ¿sabes? Entonces ahí ya los hicieron aparte, ¿no? Es como tú no puedes estudiar porque no cumple ciertos requisitos, ¿no? Y es como, y gente que se la cree, ¿no? También. Yo creo que ese es el mayor problema, ¿no? Que
que pensamos, que, bueno, para empezar, que la sociedad y las generaciones nos han implantado que tienes que estudiar para sobresalir, ¿no? Para ser importante. Tienes que ser alguien en la vida, porque antes de estudiar no eres nadie. Y pues eso está muy mal, ¿no? Y además que pertenecer a ese estatus social en donde puedes estudiar es más digno que pertenecer a alguien que se dedica a un oficio, ¿no? Que tiene que ver también mucho por cómo es México y por cómo está mal pagado en los servicios aquí en México, porque obviamente un arquitecto y un albañil se dedican a trabajos como súper complejos ambos, que ni el arquitecto puede quitárselo al albañil, ni el albañil al arquitecto, que ambos merecieran o merecen más bien el mismo pago, pero pues no es así, se demerita y se desacredita los conocimientos que tiene uno que el otro, ¿no? Y solo por qué, pues por estudios o por la universidad, entre comillas. Y además que la gente se lo esté comprando y esté diciendo, pues entonces como no pude hacer eso, entonces ya nada, voy a ver la vida hacia dónde me lleva y pues sobrevivir, que es lo que importa. Que ahorita que mencionamos todo esto, no quería llegar a eso porque nos vamos a poner medio tristes, pero que es muy real. O sea, que mucho del problema que tenemos actualmente de violencia tiene que ver con eso. O sea, los chavitos sin alternativas de educación o de escala social, ¿no? Que es esta idea muchas por las que muchas familias meten a sus hijos a estudiar, que es para que tengan una vida mejor que la que ellos tuvieron. Muchas veces ya es inexistente, ¿no? O sea, ya, o sea, el hecho de tener un título universitario ya no te garantiza nada prácticamente. Y entonces, fuera de nuestra burbuja citadina, está mucho más difícil, ¿no? Porque las alternativas son mucho menos, pero hay narcotráfico. Entonces, o sea, por eso decía, no quiero llegar a eso porque nos vamos a poner muy tristes, pero es que sí es cierto. O sea, ¿no? Entonces, los niños sicarios son eso, o sea, son personas que excluidas por el sistema de que no, tú no tienes oportunidad, pero ellos tienen una sed inmensa de, pues eso, o sea, como de sobresalir, ¿no? A cualquier Ya, costo. ya que tocaste ese tema, vamos a contar. Este, o sea, por ejemplo, yo tengo, pues mi novio, su familia es de un pueblo de Villagrán, que está por Guanajuato, ¿no? Entonces ahí suele haber mucho que chavitos se desaparecen, que, y esto, ¿no? Entonces hubo un caso en particular de, pues igual, chavitos de 15, 16, 17 años, que de pronto así se acercan, pues estos llamados narco, bueno, del narcotráfico, se acercan y nada más con, oye, imagínate, un chavito que pues no estudia, no trabaja, ¿no? Llegan y te dicen, oye, te doy 5,000 pesos. Y es como, ok, sí, ¿qué tengo que hacer? Pues tienes que ir y echarle bronca, ¿no? A esa persona, ¿no? Y pues sí, literal, llegar incluso a ser un sicario, ¿no? Así se empieza, ¿no? Entonces, dinero se les hace fácil, ¿no? El que te ofrezcan solamente te doy 5,000 pesos por ir y pegarle, ¿no? Armar un pleito con esa persona. Pero después ya no solo es pegarle a la gente. Entonces se empiezan ¿cómo decirlo? A sumergir en ese ambiente del que ya no pueden salir. Entonces, como ya no pueden salir, tienen que llegar justo a tener que, pues, matar, ¿no? Porque eso es lo que hace un sicario, ¿no? Matar a gente, ¿no? Entonces, es todo un rollo, ¿no? Todo lo que se llega a esto por cuestiones incluso, pues, de necesidad. Entonces, sí está muy fuerte que lleguen y se lleven así a chavitos, que los desaparezcan. Y eso pasa fuera de nuestra burbuja Ujú, sí, latina, ¿no? sí, Sí. es un Justo tema además complejísimo. sucede, Ujú. perdón, No, justo vas. además sucede que llegan como en un lapso de la nada. O sea, yo que estuve allá con estos muchachos y muchachas, terminan la secundaria y los padres no tienen suficientes ingresos para mandarlos a una preparatoria porque no hay preparatorias cerca de sus comunidades y no pueden estudiar, pero como tienen apenas 15 años, tampoco pueden trabajar porque no los contratan en ningún lado,
porque están muy chiquitos y porque no tienen experiencia. Entonces, son 3 años más o menos, o un poquito más, en donde los niños están así, en la nada, ¿no? Las niñas están en una etapa en donde están descubriendo cosas nuevas, en donde les gusta el desmadre, en donde todo esto, y pues obviamente son presas fáciles para estas personas que les dicen, te doy dinero, y además ellos saben, podrán ser todo lo honestos y precisos que puedan ser, pero ellos saben que en sus casas hay necesidades, ¿no? Que tal vez sus padres ya son viejitos y no pueden trabajar, que tienen un familiar enfermo, lo que sea, y pues es más fácil que te digan te doy 5,000 pesos, como decía Fran, y solo ve a hacer esto, que decir una señora, pues te contrato como chalana de la tortillería o como chalán del mecánico, pero te pago 200 pesos a la semana, que pues realmente te alcanzan para nada. Ay, sí. Es que sí es muy difícil porque ahí se tocan fibras muy sensibles. Sí, y ahí podemos ver cómo tu contexto te lleva a ciertas situaciones. Sí, O sea, es más claro, o sea, nosotros que somos privilegiados tuvimos acceso a otra información, a otra educación y todo esto, pero alguien que se ve afectado por su entorno también, por su ambiente, por su entorno social, pues va a hacer realmente lo que él cree que está bien también, porque no conoce más allá de esto, ¿no? Del dónde está. o sea, como que se ve muy más claro todavía el hecho de que la vocación no es así como una quimera romántica que llega del cielo y te ilumina, ¿no? Sino que es una construcción social después de todo. O sea, tus condiciones sociales te dicen, como que eres bueno para esto del teatro, deberías ser iluminador, iluminadora, o oye, en tu casa no hay comida, ¿qué vas a hacer, no? O sea, que sí es muy difícil, pues. O sea, porque igual, si nos pudiéramos quedar nada más en decir, sí, es que la vocación es algo que tú sientes y que te apasiona y así, pues sí, pero también nos seguimos limitando a nosotros y nuestro círculo social, ¿no? El hecho de que hayamos podido ir a la universidad y escoger alguna carrera que nos llama la atención y que nos apasiona para dedicarnos toda la vida, pues también habla de las oportunidades que nosotros tuvimos, ¿no? Y que otras personas tal vez no tienen. Es muy, muy complicado. Por eso no quería llegar tanto a eso, porque sí o sea, te pone triste un poquito, ¿no? Y entonces te das cuenta que el mundo está feo, pero que como todo hay que, pues seguirle, ¿no? Y ahorita, pues ya para no agüitarnos tanto con esto de que el mundo está hecho una basura, les quería hacer una pregunta que creo que es sustancial para entender el tema de la vocación, principalmente en el gremio de artistas, que es el famosísimo talento. Ustedes que ya tienen cierta experiencia, quiero pensar que ya con sus años que llevan trabajando en esto, ya tienen alguna noción más o menos clara de lo que es el talento y si existe o no existe, cómo se forma, qué es eso que la gente llama talento y por qué es tan valorado o sobrevalorado. Es que, o sea, si igual, si nos vamos a lo que significa talento, o sea, el simple hecho de la palabra, es como, bueno, yo investigué hace un rato, entonces vi que es justamente esta habilidad que tú tienes para desempeñar alguna actividad. O sea, es la habilidad que tú tienes naturalmente, por así decirlo, para desempeñar una actividad. O sea, que se te da muy fácil. Entonces, en este ambiente se suele mencionar mucho el talento, que si uno tiene talento, ¿no? Pero creo que no hace falta, o sea, sí es necesario el talento, pero tiene que ir acompañado de otras cosas, de desarrollo, del estudio, de disciplina, constancia, ¿no? O sea, uno puede tener talento, pero no nutrirlo, no vas a llegar a ningún lado, ¿no? O sea, si no nutres tu talento, porque te quedas muy limitado al conocimiento. Sin embargo, estudia, se complementa bastante bien ese talento y puedes brillar incluso muchísimo, ¿no? Como profesional o como artista. Sí, concuerdo mucho con Fran, solamente que también volvemos a que el contexto apoya a que tengas o no tengas un talento, ¿no? O sea, puede ser que tal vez en niños muy pequeños, así literal, 3 añitos,
se note un poco más, gente que sea líder o que se desenvuelva mejor para hablar en público o como ese tipo de talentos como naturales, pero después ya en la rama artística yo creo que sí tiene mucho que ver tu educación y tu formación, porque aunque seamos dos personas con a lo mejor y hasta el mismo nivel social, no es lo mismo una mamá que le ponía música clásica, música de Beethoven, de cámara, de todo esto, a un niño que otra que no. Entonces, un niño a lo mejor y de repente los dos tienen un instrumento ambos al mismo tiempo y resulta que uno sí lo puede tocar y el otro no, pero es porque uno tiene como este bagaje que más o menos tiene una idea de cómo suena, cómo funciona y el otro pues no tiene ni idea. Entonces, creo que sí, hay gente, pues podría decirse entre comillas, talentosa, que les nace muy naturalmente, pero sí, en definitiva, tiene que ver con su formación y con lo que tuvo acceso durante su crecimiento. Y además, pues ya lo que dice Fran, ¿no? Si esa facilidad no la aprovecha y no la exprime con técnica y con disciplina, pues no sirve de nada. Y ambos, o estos dos personajitos estos dos personajitos que surgieron aquí, puede uno haber sido talentoso y no avanzar nunca, y el otro no haber sido nada, entre comillas, talentoso, porque no tenía ni idea de nada, y avanzar mucho más porque tuvo disciplina, porque tuvo perseverancia y tuvo a lo mejor y también buenos maestros para desarrollarse artísticamente. Yo creo que todos tenemos talento, o sea, todos somos talentosos en algo. Y si nos vamos a estricto sentido el significado, ¿no? De la palabra talento, todos tenemos sí o sí en algo que somos buenos, ya sea en, no sé, pintar, dibujar, o sea, talento Hacer ahí, burbujas de baba. solo falta apoyarlo, ay, no. No, sí, suena cliché, pero sí es cierto. Yo sí estoy Sí, completamente de acuerdo de que hace falta mucho apoyo en todas las ramas de que requieran habilidades y talentos. La otra vez estaba en un debate interno conmigo mismo. esos son los mejores. Sí, eran los más difíciles además, porque estaba pensando, o sea, yo soy de la postura de que el Estado debe de garantizar condiciones adecuadas de desarrollo y de educación, y entonces invertirle al cine, por ejemplo, que era lo que yo estaba pensando en particular, es necesario porque sí, ¿no? O sea, si quieres una industria cinematográfica fuerte, necesitas invertirle mucho al cine para tener estudiantes de cine y tener camarógrafos y tener fotógrafos, etcétera, ¿no? Pero el debate aquí empieza, porque estaba pensando, las condiciones feísimas son las que también han generado muy buen contenido artístico. Y es como de, ay, ¿no? Y entonces me encontraba en esta discusión conmigo, que era de, o sea, sí, el Estado debe de garantizar toda la inversión artística y demás, pero es que también las malas condiciones son las que generan luego muy buen arte. Y entonces, hasta la fecha no he podido conciliar la discusión, porque sí creo que el Estado debe de estar ahí para, o sea, que su función es esa y por algo existe, si no, ¿para qué? Pero que tampoco nos podemos, o sea, sí, o sea, como que la labor, por ejemplo, de lo que ya pensaba de los cineastas, era, bueno, si no te dan los recursos, ve otra forma. Pero no me gustaría caer tampoco en la romantización de de la precariedad artística, porque, bueno, pues si con poquito pueden hacer, pues ya que hagan, ¿no? Y les recortamos el presupuesto. Y entonces, ese era mi dilema, que tiene un poco que ver con lo que estaban diciendo, ¿no? O sea, los talentos se desarrollan en diferentes condiciones. Yo sí creo que todos tenemos distintos talentos, ¿no? Unos más llamativos que otros, quizá, otros más valorados que otros en cuestión monetaria, en sentido estricto de mercado, pero al final de cuentas, también es mucho trabajo duro, ¿no? Como dicen, como el cliché, ¿no? Picar piedra. O sea, está bien que seas bueno bailando, pero si no tienes buena técnica, por más que te vas muy bien, quizá no vas a sobresalir como alguien que no tenía ese talento natural de pequeño, pequeña, pero que diario practicaba, ¿no? Y entonces luego perfeccionar su técnica al grado de ser un bailarín notable, ¿no? Y entonces, un poco concuerdo con su postura. ¿Y hasta qué grado entonces valoran ustedes que hay que seguir el talento? O sea, por ejemplo, no sé, ¿hasta qué grado creen que debe decir, bueno, soy bueno para esto, le sigo por acá?
o bueno, vamos a ponerlo más acotado. ¿A ustedes cómo les pasó? Así para que nos hablen de sus experiencias, que dijeron, yo tengo talento para esto, me voy a ir por este lado. Y después de eso seguir chambeando, o no, para que nos vayan platicando más vívido cómo está el asunto. Es que también puedes tener talento en algo y no gustarte. O sea, puedes ser talentoso en algo y no disfrutar el hacer esa actividad, ¿no? Bueno, en lo que preguntaste, en mi caso fue, es que fíjate, incluso digo, ¿no será incluso una idea impuesta? Desde mi niñez, porque eh, mi hermana se dedicó a hacer, bueno, ella estudió ciencias de la comunicación y entonces pues le dejaban hacer cortometrajes y todo pues para grabarlos y así. Y desde que yo estaba chiquita, o sea, me utilizaban a mí porque necesitaban una niña, entonces ya iba yo y era la que actuaba, ¿no? Y entonces, pues obviamente me fue gustando, ahí descubrí que pues sí me gustaba y todo, ¿no? Pero cuando fui creciendo, como que me fui olvidando de esa parte, o sea, yo en secundaria no me acordaba de la actuación, o sea, siempre he tenido una inclinación hacia las artes, desde las artes plásticas, desde la música, el baile, la actuación, o sea, siempre estaba muy presente en mi vida porque pues el arte que haces, ¿no? Siempre me ayudaba a liberarme, a expresar todas estas emociones que estaban retenidas, ¿no? En mí y eso me ayudaba pues a potencializarlas. Pero es hasta que llego a la prepa cuando descubro que puedes dedicarte profesionalmente al teatro. Entonces, en los talleres que había en la prepa, pues obviamente pues me metí al teatro y ahí pues vas aprendiendo muchas más cosas. Y mi profesor fue el que me habló y me dijo, oye, ¿por qué no estudias teatro? Y yo así de, ¿a poco es una profesión? ¿A poco, o sea, te puedes desarrollar profesionalmente en eso? O sea, yo ni idea, ¿no? Entonces ahí en esta época así de, sí, eres más chavita y dices, sí, yo quiero ser actriz porque me gusta, ¿no? Lo voy a estudiar y no me importa lo que digan mis padres. Mi papá quería que yo fuera odontóloga, fíjate, que sí me gustaba, o sea, también, pero no era como que, ay, me apasiona, ¿no? Estaba yo entre estudiar teatro o estudiar odontología. Y me acuerdo todavía que en el momento que pones así para que te puedan ver si con tu promedio entras a la carrera que tú quieres, yo estaba así de, si pongo odontología o pongo teatro, ¿qué hago, no? Y en ese momento mi papá, recuerdo que me dijo, ¿estás segura? Mira, te puedes dedicar a algo que te deje, mira, el teatro es muy complicado, pues las artes, pero y yo, no, sí, 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 teatro, yo, mi corazón está en teatro, ¿no? Y ya piqué la opción y afortunadamente me quedé ahí, ¿no? Y pues ya se dio como todo este camino del que no me arrepiento absolutamente de nada, me gusta, me apasiona y lo amo con todo mi corazón, pero sí siento incluso que está muy complicado, o sea, ya cuando tienes que literal pagar tu casa, dónde vas a vivir, la luz, el agua, el gas, la comida, o sea, sí está muy complicado, porque incluso en el mismo por cómo se maneja, ¿no? El ambiente artístico, no tienes un trabajo fijo, o como actriz, como actor, nunca hay trabajos fijos. Y si vas empezando, pues la verdad es que te pagan una tontería, ¿no? Te pagan una tontería y eso es lo complicado, eso es lo complicado de ahí. Entonces, esa fue mi historia personal de cómo llegué justamente a estudiar lo que estudié. Y pues la vida también te va poniendo en otros lugares y tampoco hay como, o por lo menos yo siento que no hay que decir o aferrarse, ¿no? Incluso pues lo que decíamos, que puedes seguir aprendiendo de otras cosas y no dejar lo que te apasiona, no dejar lo que te gusta, ¿no? Pero para escoger justamente pues las carreras sí se necesita pues una orientación, ¿no? También vocacional.
que te ayuden, ¿no? En mi caso siempre marcaba artes, o sea, siempre fue arte, o sea, es de esos test que haces así para saber a qué te vas a dedicar. Ay, he vuelto. Siempre mandaba artes. Entonces, yo sabía que desde ese momento, pues, mi corazón estaba ahí, ¿no? Mi ser está ahí. Necesito el arte. Yo a veces no tengo arte y digo, ay, no, lo extraño, ¿no? O sea, necesito, aunque sea, ver una buena película, ir a una obra de teatro, escuchar una buena canción, siempre se necesita, es una necesidad humana. Y esa fue como mi historia, ¿no? De hecho, está chistoso porque justo en la pandemia nos dimos cuenta que el arte es indispensable, ¿no? O sea, todos recurrimos a ver películas, a escuchar música, a ver pinturas, etcétera, así, fotografías y demás, Ujú. pero la valoramos muy poco, o sea, bueno, en general, o sea, obviamente nosotros sí, porque a eso nos dedicamos, pero es como de, ay, una película, así como, sí, como si fuera algo muy fácil de hacer, ¿no? Y es complicado. A ver, ahora, Elsa, tú platícanos cómo fue tu experiencia al, para elegir tu carrera y cómo fue tu llamado de la vocación, cómo lo viviste. Pues bastante distinto que Fran. Con lo que estabas diciendo sí es muy chistoso que apenas como que mucha gente, sí, o sea, todos recurrimos al arte para pasar este horrible encierro de tanto tiempo, pero es algo particular que a pesar de que recurrimos a eso, seguimos queriéndolo gratis. Y entonces descargamos películas en páginas gratuitas, nos robamos las fotografías de Pinterest, o sea, seguimos queriendo consumir el arte gratuitamente y pues eso sigue haciendo que un artista pues siga siendo pobre, ¿no? Entonces, pues sí, es particular y es muy triste. Y también un poco regresando a lo que decía sobre el apoyo a los artistas, me quedé pensando, bueno, a los talentos como en estas como películas o series japonesas, en donde a los niños desde chiquitos es como, lo voy a poner a tocar el piano porque tiene como talento para tocar piano, y entonces tiene que dedicarse a eso toda su vida porque de chiquito demostró talento para eso, y entonces los apoyan y les invierten un buen para hacer eso, y justo lo que decía Fran, o sea, y realmente quién sabe si ese niñito que se le facilitaba el piano quería hacer eso, ¿no? Tal vez él quería ir a la luna o cualquier otra cosa extraña, pero que no tuviera nada que ver. Entonces, sí, es un dilema muy, muy grande saber si sí o si no. Y yo creo que depende de cada persona y no depende tanto de, pues, de la inversión o más bien del inversionista, sino que la persona quiera y necesite la inversión. Entonces, pues sí debe de estar disponible esa inversión para quienes la pidan o para quienes la deseen, ¿no? Que la necesiten. Y ya, conforme a mi experiencia, pues yo en los test de orientación vocacional siempre salía hacia físico-matemático. Toda mi vida fui muy mal en español, siempre fui muy mala en estas cosas como de la lengua y la ortografía, e incluso todavía soy bastante mala a lo mejor con eso. Pero finalmente, por eso digo, no quiere decir que a eso te quieras dedicar, ¿no? Porque eso te guste. Y creo que la vocación o estas test más bien de orientación vocacional, lo único que te dicen es que te gusta y para qué eres bueno. Entonces, pues lo puedes descubrir de otras maneras. Tomé de hecho un curso, me acuerdo, en el CCH, que impartieron unas alumnas de psicología que era 1, 2, 3 para elegir mi carrera, así se llamaba el curso, ¿no? Y lo único que hacíamos en el curso era, pues escribe cosas que te gusten, haz un collage de personas que te atraigan de las revistas, ¿no? Como cómo te quieres ver en el futuro. Entonces, realmente, pues, todo eso es lo que tú eres. Y yo pues siempre demostré mucha facilidad para las matemáticas y para los números y me gustan bastante porque son determinados. O sea, uso una fórmula determinada y me va a salir un resultado determinado con los números, ¿no?
y pues las artes no son así. Y la lengua tampoco es así. Puede haber muchas posibilidades y los resultados nunca son los esperados. Entonces, aunque sí crecí como con una presencia artística fuerte, porque mi papá pintaba, entonces pues yo lo veía pintar y hacía cuadros al óleo muy bonitos, mi mamá nos ponía música y siempre tuve como ese interés, yo pues como que así nunca lo tomé en serio, ¿no? Y como hablando un poco de talento, siempre he sido como muy rollera, digo yo, como muy expresiva al contar las cosas. Mi papá me decía como, a ver, cruza los brazos y platícame lo que me estás diciendo sin moverte. Y yo pues obviamente no podía porque todo el tiempo me tengo que estar moviendo y me levanto y me muevo para platicar una anécdota. Entonces, si yo tratara de pensar como si en algún momento expresé algún tipo de talento para poder llegar a decidir estudiar esto, pues solamente era en cuanto a eso. No había como mucho más que lo dijera. Me pasó más o menos igual que a Fran. Empecé a hacer teatro en la secundaria con un grupo que hacía performance y en la misma secundaria el maestro de artes decidió a mi grupo desde primer año enseñarnos teatro. Entonces vimos primero teatro griego, máscaras, luego pantomima en segundo año, vimos maquillaje escénico y en tercer año montamos una obra que presentamos en varias secundarias. De ahí entro al CCH y de nuevo está presente teatro, me meto al taller de teatro, termino en el último año de CCH montando yo con unas amigas, así de amigas, una obra de teatro. Y en ese momento justo me entero que existe una carrera de teatro. Y dije, wow, pues estaría muy entretenido tratar de hacer eso, ¿no? Y justo antes de tomar la decisión, yo estaba entre meterme literalmente a la carrera de matemáticas o a la carrera de teatro. Hice papelitos, los metí en una bolsa y saqué un papelito, salió matemáticas y dije, no quiero esto. Y entonces metí la carrera de teatro en mi opción para pase directo. Y pues fue muy padre, la verdad, porque mi mamá me dijo en ese momento, mira, hija, el que es perico en todos lados es verde. Entonces, si le vas a echar ganas en una cosa, le vas a echar ganas en la otra. No, pues no vas a meterte a algo para rendirte a los 2 segundos, ¿no? O sea, pues échale ganas. Las cosas no son difíciles, tampoco son fáciles, pero pues tú tienes las capacidades para darte cuenta hasta dónde puedes y hasta dónde no, ¿no? Y así terminé estudiando teatro. Gracias a un papelito que no quise aceptar en ese momento. Gracias a la violentación del azar. Sí. Y yo, mi argumento que yo le di a mi padre, que era el que estaba como muy en contra de que estudiara eso, fue justo algo de lo que ya hablamos hace rato. Mira, si estudio algo que no me llena y así voy a salir de la carrera, pues, o sea, lo puedo estudiar, ¿no? Porque puedo intentarlo, cursar todas las materias y acabarlo, ¿no? No me va a gustar, no lo voy a disfrutar, voy a terminar y no voy a tener trabajo, porque no hay trabajo para nadie y voy a terminar trabajando en algo que no quiero y que no me gusta. Si estudio algo que me gusta y que quiero y que puedo hacerlo más o menos, voy a terminar y tampoco voy a tener trabajo, pero habré estudiado algo que me gusta y a lo mejor también me termine dedicando a algo que no me guste, pero la satisfacción de haber estudiado esa carrera que sí me gustó, nadie me la va a quitar, ¿no? Entonces, eso fue y ya, así fue como terminé. Entonces, realmente yo digo que eso de la orientación vocacional no es necesariamente lo más importante. Me siguen gustando un montón las matemáticas y me gusta escuchar mucho a las personas que son como ingenieros y esas cosas y hablan de cosas muy técnicas, pero también me agrada la sorpresa que me da todo el tiempo el no saber qué esperarme de las artes, ¿no? El involucrarme en un hecho artístico y que haga con mis emociones como muchas cosas muy extrañas. Ay, qué barbaridad. Yo aquí encantado escuchándolas. Es que sí, o sea, de hecho estaba pensando mucho en eso. O sea, ¿realmente existen o más bien funcionan los test vocacionales? Y ahorita estaba pensándolo, ¿no? O sea, quizá no es tan así porque es mucho una fotografía de tú quién eres en ese momento, ¿no? O sea, es como de, bueno, a mí lo que me gusta en este momento es esto, 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 esto.
entonces eres bueno para esto, dedícate a esto. Y no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Porque lo que decíamos, la gente cambia, las circunstancias cambian, ¿no? Entonces, que antes me haya gustado, no sé, el cine de terror, no quiere decir que siempre me vaya a gustar el cine de terror. Y entonces no quiere decir que no tenga vocación para eso, sino que era yo en ese momento específico de mi vida, pero ya no lo soy, ¿no? Ahora me gusta otro tipo de cine, no sé. Y está complicado, ¿no? O sea, que es una tarea así como chistosa porque es mucho de, yo tengo que conocerme a mí mismo para saber qué es lo que quiero, pero al mismo tiempo estoy condicionado muchas veces por circunstancias ajenas a mí, ¿no? O sea, no puedo controlar que pusieran ese tipo de música en mi entorno. Y aunque yo no quiera, me influyó y aquí me tienes tocando salsa. Puede ser, ¿no? O sea, no conozco ningún caso, pero puede ser un ejemplo. Hay alguien que se dedicó a tocar salsa porque ponían mucho por sus calles en la salsa. Y esto de la reacción de los papás siempre es tema para mucha conversación, ¿no? O sea, ¿a poco para hacer teatro se necesita estudiar? ¿No? ¿A poco para hacer tanta faramaña se necesita leer tanto? Porque lo mismo pasa, por ejemplo, yo que puedo decir que creo que tengo varias habilidades, ¿no? No todas me dedico plenamente como quisiera, y es algo de lo que mencionábamos, ¿no? O sea, puedes tener varias cosas que eres bueno, pero no a todas le dedicas al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando yo pensé en algún momento estudiar cine, pues yo sabía que yo podía tomar fotos, ¿no? Eso es lo que yo sabía. Después me topé con el muro de la realidad, que es como de, pero nada más escogen a 15 personas, ¿no? Por año para la carrera de cine, ¿no? Y es como de, ay, no, qué difícil. Entonces fue cuando opté por la libre y dije, no, porque el cine se puede aprender haciendo cine. Entonces dije, no necesito estudiar cine, ¿no? Y entonces lo dejé así como, bueno, o sea, sí quiero estudiar cine, sí quiero hacer cine, tal vez no en este momento de mi vida, ¿no? Tal vez me tarde muchos años, pero es que no manches, no voy a ser parte de este filtro, ¿no? De que qué tal si no me quedo y me voy a decepcionar mucho por decir, no, es que no soy bueno para esto. Entonces quise evitarme todos los años de terapia y dije, no, tal vez en otro momento pueda dedicarme a eso, pero haciéndolo directamente. Y ya, entonces está ahí pausado como un proyecto que tal vez puede funcionar o tal vez no, ¿no? Porque ya ahorita mis prioridades también ya son otras. Entonces, eso, o sea, como que muchas de las cosas que queríamos antes que queríamos, a la mera hora ya no, ¿no? Igual tuve, no sé si fortuna o... Mi papá una vez me dijo, pues estudia música, a ti te gusta la música y tocas la guitarra, estudia música. Y le dije, ay, no sé, o sea, como que igual las carreras de música como que no me encantan. Sí hago música, pero no estudié la carrera de música. Y creo que está bien así. Sigo un poco la vocación, pero no estoy supeditado al sistema universitario, así como de, es que tienes que seguir este lineamiento y así, ya sabes, ¿no? Que es mucho lo que decía Fran a la mitad de la conversación. Y estoy muy emocionado en parte, o sea, que nuestra generación, que a pesar de que es muy criticada por muchas cosas que luego me dan mucha risa, pero una de las cosas que le admiro mucho es que quienes tenemos acceso a Internet lo aprovechamos de tal manera que aprendemos a hacer muchas cosas a partir de eso. Y entonces el hecho de aprender, no sé, a dibujar a través de tutoriales de YouTube, ya es así como, wow. En otras épocas hubiera sido como, te tomas un curso de no sé cuánto con tu, ¿no? Y entonces, y está padre porque para ti es relativamente gratis, pero la otra persona está monetizando su video, entonces, está muy padre. Estoy muy emocionado por eso. Me parece un gran logro de nuestra generación. Hacer cursos de muchas cosas y que la gente gane dinero haciendo lo que le gusta en ese sentido. Sí, es una forma como de hacer más grande todo, o sea, porque los videos ayudan mucho a que la gente que está del otro lado del mundo aprenda cosas que no podría haber aprendido en otra época donde no existía y no había las posibilidades. Te digo que igual es como ambivalente, ¿no? Porque, como dicen, hemos hecho famosos a muchos idiotas, ¿no? Pero hay mucha gente con talento que te enseña cómo dibujar o cómo cocinar, ¿no? Que también se puso muy de moda en esta cuarentena, lo de los postres y demás. Y es como de, pues a lo mejor alguien descubrió que era bueno cocinando porque quiso hacer una receta de internet. Entonces ahí está, para que no estemos tan tristes de lo basura que es el mundo, ahí está algo que nos puede hacer sonreír, ¿no?
alguien encontró una vocación en medio de tanto caos. Ya nos contaron su experiencia y yo quedé fascinado de escucharlas porque no me las conocía, esas historias, y entonces estoy muy fascinado. Pero ahora, para alguien que nos escuche, que se pregunte, bueno, y entonces, ¿cómo elijo carrera, no? O sea, porque ya me dijeron ellas que hicieron teatro en la secundaria y en la prepa, y que por eso, y que puedes violar el azar, ¿no? Porque haces tus papelitos, pero tú dices, ay, como que no quiero esto, como que me gusta más esto, pero ¿cómo lo sabes, no? O cómo, o sea, obviamente no vamos a tener aquí la fórmula secreta de cómo elegir carrera y triunfar en la vida y no morir en el intento, pero, no sé, alguien que les pida un consejo así como, ¿cómo puedo elegir mi carrera? ¿Ustedes qué le dirían? Pues creo que para empezar sí tiene que ver ¿qué te gusta hacer? O sea, responder esa pregunta, o sea, ¿qué es lo que más te gusta hacer? O sea, ¿te gusta ver películas? ¿Qué es lo que te gusta de ver películas? Y ahí ya vas desglosando, deshebrando qué es lo que realmente le gusta a esa persona, ¿no? O esa pregunta yo siento que es indispensable. ¿Qué te gusta? ¿O con qué te sientes? eh, ¿Qué actividad te gusta hacer con la que te sientes muy, o sea, muy cómodo, muy, aparte de cómodo, que la desarrolles bien, o sea, que veas que eres bueno, o sea, y que te guste, y ver si en alguna manera entra en alguna carrera, ¿no? Pero es que sí, como dices, o sea, no hay fórmula exacta, o sea, hoy, para empezar, se me hace muy feo tener que elegir carrera a tus 10 y tantos años, o sea, no, o sea, es como a los 17, ¿no? Tienes que escoger la carrera, es como, no, o sea, si yo ahorita me volteo a ver a mí, yo de 17 años, es como, o sea, sí está chido, pero no contemplé muchas otras cosas, ¿no? Como decías también, a final de cuentas los papás tenían razón, ¿no? En ciertas partes. Entonces, escoger carrera a los 17 años se me hace muy absurdo porque, o no lo sé, o sea, tal vez sí un poco porque pues no estás listo todavía para la vida, ¿no? Para enfrentarla. Pero algo que sí creo es que aunque tú decidas qué escoger, la vida se va a encargar incluso de que tú veas si es lo incorrecto, ¿no? Es como Ujú. cágala y bonito, y si no te gusta, siempre hay otra opción. Entonces, pues intentarlo, y si no, cambiarte de carrera y ya tampoco casarte, ¿no? Como con esta idea de que tengo que terminar la carrera porque ya la empecé, pero sigue siendo muy tortuoso para mí. No, déjala, o sea, desde un principio no te gustó, déjala y prueba en otro lugar, en otra carrera. Creo que eso les diría, o sea, intenta en eso y si no te gusta, pues vete a estudiar otra cosa. Y si no te gusta, pues cámbialo hasta encontrar realmente lo que te sientas cómodo y lo que sí te apasione y lo que también te deje dinero, porque Sí, sí le diría eso, la verdad. Yo creo que yo empezaría diciendo, la universidad no es como tan cool. Es difícil, todas las carreras son complicadas y tienes que cumplir requisitos que son complejos, es complicado. Y la universidad no te va a dar identidad, o sea, tú ya eres una persona formada completa que va a tener éxito estés o no estés en la universidad, ¿no? No es la única posibilidad ni es la única manera. Y si decides, a pesar de eso, que tú lo que quieres es estudiar, que sea por eso, porque quieres y no porque hay una presión familiar o porque hay una presión de la sociedad en que eso es lo que tienes que hacer. Y ya una vez que decidiste que sí vas a estudiar en la universidad, pues justo lo que decía Fran, o sea, te puedes equivocar, escoge algo que te guste, si date cuenta más o menos de cómo es tu personalidad, y imagínate a alguien con esa personalidad en un puesto de trabajo como del perfil del egresado, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien, o sea, si a ti te gusta discutir,
y dices, pues quiero ser abogado, pues imagínate, pues ya ahí en el juzgado diría, pues me va a ir chido, ¿no? A mí no me agrada tanto que me discutan y me pongo a llorar porque me llevan la contraria, entonces yo no voy a irme a estudiar para ser una abogada, ¿no? Como ese tipo de cosas, cómo eres, sí, mirarte mucho de cómo reaccionas a las situaciones, a las cosas y qué tanta, o sea, sí métanse a leer las características de la carrera, ¿no? O sea, no sé, medio me interesa química, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a aprender en química? Me emociona leer las materias y digo, ¡ah! ¿Eso es lo que he querido aprender toda mi vida? O no, y digo, no, qué horror estar cursando o química orgánica de no sé qué cosa rara, ¿no? Entonces, pues sí, investiguen eso y así yo creo que se haría menos traumante el hecho de tener que escoger carrera a esa edad, porque sí, es verdad, no estamos preparados en ese momento para tomar esa decisión pues tan importante. Pero la ventaja es que, bueno, finalmente te puedes arrepentir, puedes cambiar de carrera o puedes estudiar una segunda carrera. Sí, es súper difícil eso, o sea, yo me acuerdo que cuando me tocó elegir carrera para el pase, estaba muy indeciso porque quería aprender muchísimas cosas. Está uno, voy a sonar muy anciano, pero está uno en una edad donde le interesan muchas cosas y dices, pues, yo, por ejemplo, decía, puedo estudiar psicología porque me gusta así como, había tomado clases de psicología en el CCH. Dije, pero la filosofía también como que se me facilita un poco, podría. Pero dije, también estudios latinoamericanos. Y entonces estaba así como en un boom, así como efervescente, así como y bueno, y al final, lo que honestamente quería, pero también no me arriesgué a llevarlo a cabo, era tomarme un año sabático, porque dije, o sea, ya terminé la prepa, estaría padre tomar un descansito, ver qué más me gusta y de ahí elegir. Pero ya no, afortunadamente no elegí mal, no me arrepiento de mi elección, pero sí, o sea, siento que sí, escoger carrera a los 17 es una labor titánica. Lo bueno es que sí, o sea, siempre te puedes arrepentir. Y igual yo les diría que si a la mera hora se dan cuenta que la carrera que están haciendo no les gusta y no se sienten, o sea, que no se sienten siquiera capaces de terminarla porque no les gusta ni para acabar los créditos, y ya, mejor la dejen. Como decías, ¿no? O sea, una carrera universitaria no te va a dar identidad, ¿no? Uno ya es, ¿no? Igual siento que ya deberíamos quitarnos ese cliché de la boca, así como de, para que seas alguien en la vida, ¿no? Uno ya es antes de llegar a la universidad y ya, ¿no? Con lo que hagas con tus estudios universitarios ya es otro cantar, ¿no? Pero uno ya es. Entonces, tuve una vez una ocasión, cuando era adolescente en la secundaria, una orientadora que nos dijo, si ustedes quieren ser carpinteros, sean carpinteros, pero sean los mejores carpinteros, ¿no? Si quieren ser albañiles, sean albañiles, pero sean los mejores albañiles. Entonces, pues eso, o sea, ser los mejores, las mejores en lo que sea que nos desempeñemos. Nunca vamos a llegar a hacerlo, eso es definitivo, ¿no? Pero la labor se está haciendo. Una vez estaba hablando con una amiga que es bailarina y me dijo, es que hay un llamado para un cortometraje y charalá, pero me da miedo no ser tan buena y que me rechacen, ¿no? Y lo que les decía es como, siempre va a haber alguien más hábil que tú en lo que sea. Cualquier cosa que tú te imagines, siempre va a haber alguien mejor que tú, pero eso no nos va a tener porque si no, no haríamos nada y ahí estaríamos lamentándonos toda la vida, ¿no? Entonces, aviéntate y ya, lo que salga, ¿no? Si no te quedas, pues ya no te quedaste, ¿no? Pero no te quedaste con la espinita de qué hubiera pasado, porque pues sí suena como frase hecha, pero luego sí pasa, ¿no? O sea, uno se arrepiente años después de, ay, es que no hice esto y a lo mejor se me hubiera quedado o a lo mejor se me hubiera gustado y pues eso. Ay, es Además, el tiempo corre y se va, y cuando volteas ya se te fueron 2 años por el miedo de no intentarlo. sí, cuando te das cuenta ya tienes veintitantos y tienes que pagar deudas. Pues yo creo que también es importante decir, aprovechen cuando los papás los están manteniendo y no tienen de qué preocuparse. Sí. Explótenlos lo más que puedan. Bueno, que eso también es medio problemático porque luego si te están pagando lo de la carrera y te estás cambiando, le voy a decir, Ah, ellos sí te van bueno, a decir así como, ay, ya, no, ya estuvo suave. Como que de veterinario ahora quiere ser músico y ahora después astronauta. sí, finalmente yo creo que
O sea, sucede como ahora nosotros como artistas, ¿no? Que tienes que tener como una cosa alterna para poder mantenerte y poder estar comiendo todos los días y aparte estar echándole ganas para hacer tu cosa artística, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues sí, cámbiate de carrera las veces que quieras, pero pues con la conciencia de que estás generando un gasto y que pues tus papás no van a estar ahí para siempre para Ujú. solventarlos, ¿no? Sí, maldito capitalismo. En conclusión, eso es con lo que cerramos. Maldito capitalismo. Me agrada la conclusión. No, sí, es que sí está difícil, ¿no? O sea, de tener que elegir entre ser feliz vocacionalmente y lo que te apasiona y pagar renta. Sí. Pero bueno, creo que con esto ya cerramos. Me gustó mucho charlar con ustedes. No voy a cansar de decirles que soy su fan. Gracias. Soy seguidor de su proyecto podcast. También, bueno, de Elsa soy seguidor de siempre. Hemos trabajado juntos, entonces Gracias. te quiero mucho, te admiro también mucho. Con Fran espero trabajar algún día. Y claro, cuando gustes. Y ya, pero mientras, este espacio de irreverencia estuvo muy acogedor. La plática estuvo, como decían ustedes, una plática chidita. Me sentí muy bien a platicar con ustedes. Ojalá lo podamos repetir en alguna ocasión ya así, cara a cara. Y ya, pues mientras no sé si quieren dar alguna reflexión final, algunos anuncios que van a estar haciendo, cómo la seguimos en redes sociales, etcétera. Ay, me Pues, volteé a ver en la cámara. pues yo les repito, nada más, vamos a estar 2 de octubre, no se olvida, en el Centro Cultural Semillero a las 7:30 de la noche con la obra Retrato. Estoy haciendo la iluminación y tiene excelentes actuaciones, entonces vayan a vernos. Y bueno, síganos en las redes sociales. Ahorita está un poco pausa, pero ahí vamos a estar subiendo contenido para que todos vean y escuchen Sí, en Elsa y Fran en Instagram y en Facebook y en Spotify. Estamos ahí con nuestros podcasts. sí, está un poco en pausa, pero ese proyecto no se acaba. Sigue nutriéndose de otras maneras, de experiencias de la vida para que cuando volvamos rompamos con todo. Ay. Síganos en nuestras redes sociales y pues muchas gracias por este espacio. Yo también me sentí muy bien tocando este tema, esta plática chidita que se dio, me gustó bastante y pues muchas gracias por invitarnos, Miguel. No, para nada, ya saben. Cuando quieran, el espacio está abierto, es de ustedes. Y ya. Yay. Gracias. Gracias. Bueno, esto fue todo por la emisión del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Chao.